Vamos a leer los primeros 20 versículos de este capítulo y luego entresacaremos algunas enseñanzas y aplicaciones. Lucas 2:1. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. Vean ustedes, Cirenio era gobernador de Siria cuando Jesús nació. Y de Cristo tenemos aquí, como quien dice, su acta de nacimiento. ¿Sí? Pero de Cirenio, el gobernador de Siria, no hay un acta de nacimiento. ¿Cómo ven? O sea, es más histórica, es más veraz la historicidad del nacimiento de Jesús que de la de Cirenio. ¿Sí? O sea, podemos dudar de la existencia de Cirenio, pero no de la de Cristo. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos ahí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas. Esto es lo que cantan en los villancicos: Hosana in excelsis. Eso es lo que quiere decir gloria a Dios en las alturas. Y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían, pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Gracias, Padre. Gracias porque podemos reunirnos. Es por tu misericordia que es así. Sea para tu gloria en nuestra estancia lo que vamos a escuchar. Que este tema que vamos a recordar en esta hora sea de bendición para nuestras almas, para los que escuchen en casa. Haz tú, Padre, que tu palabra obre con poder en nuestros corazones y capacítanos para conocer a Cristo, para amarlo, para reverenciarlo, o que Él ocupe un lugar preferente en nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Aquí en este párrafo vemos cómo Dios nos habla del nacimiento del hombre más grande que pisó jamás este planeta. Nacieron en este mundo muchos hombres que hicieron bienes, hombres que cuando murieron muchos lloraron, hombres que se les puede llamar benefactores de la humanidad,
gente que quería el bien de sus semejantes, pero ninguno como Cristo. Ninguno como Él. Este es Cristo, el benefactor de benefactores. Se la pasó haciendo bienes. Siempre buscó desde la mañana y hasta la noche el bien de sus semejantes. Hace ya más de 2000 años que el niño Jesús nació, pero aquel fue un parteaguas, el más grande parteaguas de todos. Cristo vino a revolucionar este mundo. Cristo es el centro de la historia. Este mundo no tendría sentido sin Cristo. La vida misma no tendría sentido sin Cristo. ¿Cómo los inconversos, los ateos, viven sin Cristo? No saben. Les hablamos de Él y no quieren entender, no quieren escuchar, se enojan. Queremos lo mejor para ellos y no pueden entenderlo. Hay un montón de detalles aquí en estos versículos que leímos, pero no vamos a abarcar mucho. Solamente vamos a enfatizar lo que dice el versículo 14, que el nacimiento de Cristo le dio gloria a Dios. El nacimiento de Cristo le dio gloria a Dios. ¿Pero qué quiere decir que le dio gloria a Dios? Quiere decir que le dio fama, que le dio honra, que le dio alabanza. Todo eso está involucrado en la palabra gloria. En el nacimiento de Cristo se manifiestan muchos atributos divinos. De eso vamos a ver. Dios se hizo famoso con eso. Cristo se hizo famoso. Me acuerdo que en una ocasión uno de los Beatles, lleno de soberbia, dijo: somos más conocidos en el mundo que Jesucristo. Eso dijo el ingrato. Pero yo creo que ahora en muchos países del mundo no saben quiénes fueron los Beatles. En cambio, en cualquier país del mundo donde ustedes vayan, pregúntenle qué se celebra el 25 de diciembre y ya saben qué se celebra, ya saben lo que es la Navidad. En el nacimiento de Cristo se manifestó primeramente su poder, el poder de Dios. Cada vez que nace un niño, podríamos decir que ese es un pequeño milagro. Nada más que como estamos tan acostumbrados a que todos los días nacen niños, pues ya lo vemos como algo normal. Pero es increíble, de veras, como un niño viene al mundo. El nacimiento de cada niño da gloria a Dios, pero ningún nacimiento como el de Cristo le da gloria a Dios como este. Ningún nacimiento como el de Jesús. Vean cómo dice aquí mismo en Lucas 1, en el 26. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin.
Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Bien, estamos entrando aquí a una etapa de milagros. Después de que durante 400 años no vieron ningún milagro, aquí empieza una serie de milagros. Este ángel que vemos aquí se apareció 2 veces. 2 mujeres quedaron embarazadas milagrosamente, María y su prima. Milagrosamente, Juan el Bautista saltó cuando estaba en el vientre, cuando escuchó la voz de María. Empiezan a suceder cosas maravillosas. Vean ustedes cómo Dios, cuando Él quiere manifestar su poder, cuando Él quiere darse a conocer, cuando Él quiere salvar a las personas, a Él no le cuesta ningún trabajo. Nuestro Dios es un Dios milagroso. Leímos que el poder de la sombra, la sombra del Altísimo cubrió a la Virgen María. La sombra del Altísimo. ¿Pero cómo es eso? La sombra del Altísimo. Dios no tiene sombra. Dios es espíritu. ¿Cómo será el poder de Dios que hizo eso? ¿Cómo es que una mujer virgen quedó embarazada? Incluso José, que era un hombre santo, era un hombre de fe, dudó que eso fuera posible y por eso quiso dejar a María. Es lo que dice en Mateo 1. Dios tuvo que convencer por medio del ángel a José de que la recibiera. Él no quería, pero pues ya, diciéndoselo el ángel, pues ya tenía que hacerlo, tenía que recibirla. Pero José, como buen judío, entendería la profecía de Isaías que dice aquí: la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Pero pues diría José: bueno, ¿y eso cuándo se cumplirá? Esa era una señal. Dios les daría a los judíos una señal. Una mujer virgen iba a quedar embarazada. Los judíos, que eran hombres de fe, ellos creyeron en eso. Los que no eran hombres de fe pensaron que el niño, que Jesús era nacido de fornicación. No, si no era hijo de José, pues entonces ¿con quién se enredaría María que tuvo ese hijo? Ellos estaban reacios a creer que fuera el Hijo de Dios, que hubieran nacido milagrosamente. Y se acuerdan cuando Dios, por medio de Isaías, hace esa profecía, dice: he aquí, la Virgen concebirá. Esa frase, acuérdense, he aquí, son como signos de admiración. Asómbrense, admírense de lo que van a escuchar. Una virgen va a quedar embarazada. Los judíos de tiempos de Cristo sabían que Dios en la antigüedad había hecho muchos milagros. Después de que sacó a los israelitas de Egipto, ¿cuántos milagros se hicieron? Bueno, la misma salida de Egipto fue un milagro. ¿No podía un Dios todopoderoso hacer que esta profecía de que una virgen concebiría se cumpliera? Si Dios hizo los cielos y la tierra, si Dios pudo abrir el mar Rojo, muy bien podía ser que una mujer virgen quedara embarazada. ¿Hay algo difícil para Dios? Entonces, pues, se manifestó su poder. Pero también se manifestó, ¿saben qué? Su imparcialidad. ¿Imparcialidad por qué? Se apareció a gente pobre. A los pastores. Pero también a gente que tenía dinero, como los magos que venían del oriente. Dios no hace acepción de personas. Y primero, el ángel se les apareció a los pastores. ¿Por qué a gente pobre? ¿Por qué no a gente rica? ¿Por qué no a gente culta? Aquellos
aquellos pastores serían gente ignorante también. Cuando aquí en México se va a nombrar un gobernador, un alcalde, un presidente, siempre escogen a gente culta, gente que tiene una profesión, que estudió una carrera, gente que tiene dinero. ¿Cuándo escogen para gobernador a alguien que sea pobre o que tenga pocos estudios? Pero vean cómo un ángel se le aparece a pastores, gente inculta y pobre. Pero los magos del Oriente también fueron avisados. Ellos eran gente preparada, gente estudiosa, gente culta. No practicantes de la magia como podríamos pensar, puesto que se les llama magos. Pero esa palabra quiere decir sabios. Ellos eran conocedores, eran estudiosos de las profecías del Antiguo Testamento, aunque vivían tan lejos de Israel. Y eso quiere decir pues que Dios no hace acepción de personas. Dios no tiene favoritismos. Hay algunos que piensan ingenuamente que si Dios viniera al mundo, se pondría de parte de los pobres y en contra de los ricos. ¿Cristo haría eso? Ustedes han visto una imagen, un cromo que se vende por ahí, donde Cristo está con unas cananas así llenas de balas y con un rifle, una metralleta en la espalda. Pintan a Cristo como guerrillero, como que vino a ponerse en contra de los ricos y a favor de los pobres. No, Cristo no vino a hacer eso. El hecho de que seamos pobres no nos recomienda delante de Dios. O sea, estos pastores a los que el ángel se les apareció, no eran mejor que otros judíos. O sea, la pobreza se les apareció a los pastores no precisamente por el hecho de que fueran pobres. La pobreza no nos recomienda delante de Dios. Y la riqueza no excluye a nadie. El hecho de que una persona sea rica no quiere decir que no pueda ser salva. Para Dios no es más fácil salvar a un pobre que a un rico. Es igual. Los ricos normalmente tienen amor al dinero, pero también los pobres, no nada más los ricos. Delante de Dios, tanto ricos como pobres somos pecadores. Cristo llamó al arrepentimiento a todos. Dios llama a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. A los pobres y a los ricos, a los cultos y a los ignorantes. Todos sin Dios estamos perdidos, sin Cristo. Y otra cosa que se manifiesta aquí es su misericordia. Porque dice en el versículo 11 que leímos que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Un Salvador. Esto es humillante, porque hace entender al hombre que está perdido. Pero un hombre que tiene dinero, que está sano, ¿por qué pensará que está perdido? Pues dice Dios que estás perdido y necesitas un Salvador. Una persona puede escuchar cientos de predicaciones y tal vez miles sin entender que necesita un Salvador. Y muchos que supuestamente lo quieren como Salvador, no lo quieren como Señor. No, si no quieres a Cristo como Señor, no puedes ser tu Salvador. Si Cristo vino al mundo, es porque Él consideró que no podríamos salvarnos por nosotros mismos. Ni los pastores, ni los magos. Los pastores no iban a ser salvos por ser pastores, ni los magos por ser magos. Ambos grupos necesitaban de la salvación. Cristo vino al mundo porque nos vio con el agua en el cuello. A Cristo se le puso por nombre Jesús porque eso enfatizaría la obra que vino a hacer, que vendría a ser. ¿Cristo a qué vino? Vino a salvar. Vino a salvar a pecadores. Si tú no crees serlo, ¿cómo podrás ser salvo entonces? ¿Cómo el pecado, cómo el corazón es tan engañoso que hace creer a una persona que es buena cuando es pecadora?
Si el Espíritu Santo no te hace ver tu pecado, no lo pone ante tus ojos, nunca lo verás. Aún los narcos quieren estar haciendo un bien, quieren ser benefactores. Los extorsionadores, los que te cobran derecho de piso, ¿qué te dicen? Mira, si nos das 3,000 al mes, te vamos a proteger. Nadie te va a hacer daño y nosotros te cuidamos. Tú nomás nos das 3,000. Son buenas personas. Sale barato. Por 3,000 pesos tienes un guarura. ¿Cómo ves? Cristo vino a salvar, pero no del yugo romano, como pensaban los judíos. Cristo vino a salvarnos del pecado, del infierno, de la muerte eterna. Cristo vino a librarnos del poder del diablo, del poder de la muerte. Las malas noticias de la Navidad. ¿Ustedes ya leyeron ese folleto de las malas noticias de la Navidad? Dicen algunos, pero ¿cómo malas noticias? Sí, porque Cristo vino a nacer. Y al nacer nos hace entender que estamos mal, que era necesario que Él viniera. O sea, vino porque era absolutamente necesario. De otra manera nadie se hubiera podido salvar. Entonces estás mal, tienes que arrepentirte. Si no crees en las malas noticias de que estás mal, no puede haber buenas noticias para ti. Las buenas noticias del Evangelio debemos predicarlas en el trasfondo de las malas noticias del pecado de los hombres. ¿Cómo creerán que son buenas noticias si primero no quieren creer que hay malas noticias? Ustedes han ofendido a un Dios santo. Estás perdido, necesitas un Salvador y Cristo es el único que te puede salvar. Los hombres sin Cristo, los hombres que no creen en Dios, que no obedecen a Dios, viven bajo fuerzas espirituales contrarias. O sea, los que no creen en Cristo son guiados por el espíritu del diablo mismo. Son hijos del diablo. No están con Cristo, están con el enemigo, están en contra de Cristo. Pero no lo entienden. Pobre gente. Creen que las cosas buenas son malas y viceversa. Entonces Cristo vino porque nos vio en nuestras sangres, muriéndonos. Y no quería que muriéramos, por eso vino. Si no hubiera venido, todos hubiéramos terminado en el infierno. Y vean ustedes cuándo nació Cristo. Cuando los grandes imperios habían fracasado, los babilonios, los asirios, los griegos, los romanos todavía estaban en función, pero un poco después se acabó ese imperio. Los grandes imperios llegaron a su cenit, pero todos colapsaron, todos fracasaron. Los emperadores supuestamente tenían buenas intenciones, conquistaban a otras naciones supuestamente porque querían influir en ellos y ayudarles. Pero los sistemas políticos no tienen una solución para el problema más grande. Ningún emperador lo tuvo. ¿Cuál es el pecado más grande? Es nuestro pecado. Los comunistas creen que el problema más grande es la desigualdad. Mientras haya tantos ricos o tan pocos ricos y tantos pobres, la gente no puede ser feliz. Entonces es necesario que haya igualdad, que todos tengamos más o menos lo mismo y así se van a acabar los conflictos y la infelicidad. Pero ese no es el problema más grande. La pobreza no es el problema más grande. Morena quiere solucionar el problema dando apoyo a los ancianos y a los discapacitados. El problema más grande de México no es la pobreza. Eso es lo que piensa Morena. ¿Cuál es el problema más grande de la gente? Es el pecado. Morena supuestamente quiere acabar con la pobreza, con la impunidad, con la corrupción. ¿Puede? Imposible.
Es imposible eso. Para acabar con la impunidad y con la pobreza y con la corrupción y con el crimen, tendría que matarnos a todos. El hombre vive en la miseria, pero la verdadera miseria no es el hecho de que al hombre le falte la comida o el dinero. Yo conocí un hombre hace muchos años, cuando todavía existía el Partido Comunista Mexicano. ¿Ustedes tienen ni idea cuándo dejó de existir el Partido Comunista Mexicano? Eso fue lo que terminó y empezó el PRD. O sea, el PRD salió del Partido Comunista Mexicano. Pues yo conocí a uno de ellos, vivía allá por donde yo vivía, y él iba en campaña y se tardaba los meses por allá lejos. Y cuando regresaba iba que yo le cortara el pelo. Y un día que regresa, que le doy la noticia, ¿qué crees? Que soy cristiano. No, Moisés, no me digas que tú eres cristiano. Sí, ya soy cristiano. No, Moisés, estás mal. Dice, mira, dice, el problema de los mexicanos, vean lo que me dijo uno de los, era de los meros, no era de los últimos, no, él era un líder del Partido Comunista. Dice, el problema de los mexicanos, dice, no es que tengan una religión o no la tengan, no, dice, el problema de México es que no tiene que comer. Dice, no necesitas que los evangelices, dice, llévales una torta. Eso es lo que me dijo. ¿Cómo ven? Pero el hombre vive en la miseria, no es por eso. La miseria del mexicano es espiritual. Viene de la ignorancia, del fanatismo, de la idolatría, de años, de siglos. Los hombres en México, más del 95%, del 97%, no sé, viven lejos de Dios, viven en la miseria espiritual. Necesitan a Cristo, pero no lo creen. No solo de pan vivirá el hombre, dijo el Señor, pero ellos creen que sí. ¿Qué es lo que hace infelices a estas personas? Es el pecado. Cristo vino porque Él sabía que no podíamos librarnos a nosotros mismos. Si lo hubiera creído, pues nos hubiera dicho, pórtense bien y ahí nos vemos. Me quieren matar los judíos, pero no lo van a lograr. Pórtense bien y si se portan bien van a ser salvos. No, Cristo tenía que morir para salvarnos. De otra manera, no hubiera podido haber salvación. Muchos creen que pueden salvarse a sí mismos. Dice Spurgeon en uno de sus sermones, eres tan malvado que aunque pudieras salvarte a ti mismo, no lo harías. ¡Wow! Esa es una frase tremenda. Eres tan malvado que aunque pudieras salvarte a ti mismo, no lo harías. Hay muchos que creen, porque su corazón les hace creer, que van a ser salvos el día que se lo propongan. ¿Pero a qué se debe que una persona escucha predicaciones 5 años, 10 años y no es salva? Porque no se lo ha propuesto. Si la cosa es asunto nada más de fuerza de voluntad, de que le eche ganas, de que se lo proponga, entonces ¿por qué esas personas no son salvas? La respuesta es que no son salvas porque la salvación es de Jehová. Y si Jehová no te da la salvación, tú nunca vas a ser salvo. Yo cuántas veces les he dicho, yo tiemblo de pensar que muchas personas que viven aquí nunca van a ser salvas. Nunca. Y que aumentará su condenación el haber venido. Dios les va a decir, ¿no ibas a escuchar la predicación? ¿No te decía el predicador que te arrepintieras y que dejaras tu pecado? ¿Por qué no lo hiciste? Si tú crees que puedes cambiar de actitudes, de carácter, de naturaleza, ¿por qué no lo has hecho? El pecado es visto en la Biblia como cerrojos de hierro, como cadenas de hierro, de acero. Estamos atados por 1000 cadenas. Estamos encerrados en prisiones de bronce, con puertas de bronce, prisioneros sin esperanza. Pero Cristo vino a libertar a los cautivos,
a sacar de la cárcel a los prisioneros, porque si no hubiera venido, todos hubiéramos perecido. Por su misericordia. Por eso en el nacimiento de Cristo se manifestó su misericordia. Y también su condescendencia. Porque vean cómo dice el 9:1-9. Y aquí, es increíble que Dios se haya hecho hombre, se haya encarnado, se haya hecho un hombre como nosotros para salvarnos. Imagínense que ustedes tuvieran un gran hormiguero en su jardín, pero grande, de esos altotes así, una montaña de arena ahí llena de hormigas, hormigotas, y están destruyendo su jardín, están destruyendo lo bonito de su jardín. Y ustedes dicen, ¿cómo le haré? Si ahí en el agujero del hormiguero les echo tantito tiner y luego un cerillo, pues acabo con todas. Pero pues pobrecitas hormiguitas, ¿cómo le haré para sacarlas de mi jardín? Imagínense que un hombre quisiera sacar las hormigas de su jardín y que pudiera convertirse en hormiga. ¡Wow! Y que se metiera en el hormiguero y que les dijera, ¿saben qué? Si no se van de aquí, yo voy a acabar con todos ustedes. Así vino Cristo aquí, a este terrible hormiguero de este mundo. Se hizo hombre como nosotros para avisarnos que si no nos arrepentíamos nos iba a destruir. Y Él no quiere destruirnos. El ángel de Dios vino con un mensaje divino. Pero, ¿quién es el hombre para que se acuerde de nosotros? ¿Quién es el hombre no solo para que se acuerde de nosotros, para que nos visite? El Dios infinito descendiendo a comunicarse con hombres mortales, con gusanos. En esa condescendencia vemos cómo Cristo nació en un hogar pobre. Si Cristo hubiera querido, hubiera nacido en un hogar rico, ¿o no? ¿Y quién se lo hubiera reprochado? Él quiso nacer en la casa de una mujer pobre y de un carpintero que fue su padre adoptivo. Los carpinteros normalmente son pobres, son personas que viven al día. Habrá alguno que otro, una excepción, que llegue a ser rico. Pero José no lo era. El creador de los cielos y de la tierra, antes de venir al mundo, todos los ángeles le adoraban. Estaba rodeado de gloria y de majestad. Todo es de Él, en el cielo y en la tierra. ¿Y cómo es posible que vino al mundo y se hizo pobre? En el cielo todo el mundo le adoraba y todo el mundo le servía. Y vino a nacer en un establo, ahí donde comían los animales. Toda su vida Cristo fue pobre. Nunca tuvo una casa. La tumba donde lo sepultaron no era de la familia, no era de su familia. Pidió prestado un asno. Es como si un cristiano pidiera prestado un coche. Y otra cosa que vemos aquí también es su fidelidad, porque vean cómo dice el versículo 11. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. ¿Cuál es la ciudad de David? Belén, ahí nació David. Y eso es conforme a la profecía. Porque Miqueas había dicho que ahí iba a nacer precisamente el Mesías, en Belén. Y como dice, os ha nacido, se está dirigiendo a los que esperaban el cumplimiento de las profecías. Los creyentes verdaderos, los miembros del remanente, ellos creían que Dios siempre cumple sus promesas, aunque parezca que se tarda. ¿Cuántos años pasó desde que Isaías hizo esa promesa? Desde que Miqueas hizo esa promesa hasta que nació Cristo, muchísimos años. Pero Dios tiene su tiempo y su tiempo es siempre el mejor.
Cristo nació en medio de la apostasía nacional. ¿Se acuerdan cuando apareció en escena Elías? En medio de una tremenda apostasía. Pues Cristo nació igual o peor. Tardó en cumplir su promesa, pero la cumplió. Cristo entró en el escenario de la historia humana en el tiempo previsto por Dios. Vean lo que dice Gálatas, capítulo 4. Gálatas 4:4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Vean, cuando vino el cumplimiento del tiempo, o sea, se supone que el cumplimiento del tiempo de Dios. Dios envió a su Hijo cuando el tiempo de Dios se cumplió. A los hombres fieles de aquel tiempo les parecería que se tardaba, pero no, Dios no se tarda, Él hace exactamente lo que tiene que hacer. En ese tiempo, cuando Cristo nació, todo el Medio Oriente, el norte de África y toda Europa, incluso hasta en Inglaterra, había carreteras romanas. Todavía hay de esas carreteras, ¿saben ustedes? Las carreteras que construyeron los romanos, todavía hay de esas. Entonces, el Evangelio podría correr rápido por esas carreteras. El idioma que se hablaba en todo aquel entorno era el idioma griego. Y el Nuevo Testamento se escribió en griego. Entonces, las circunstancias estaban dadas para que el Evangelio corriera por todo el mundo. Había facilidad de viajar, había sinagogas por todas partes. Entonces aún los judíos escucharían del Evangelio y pues Dios quiso salvar a muchos judíos aún en aquel tiempo. Los judíos fieles de aquel tiempo tuvieron la dicha de ver al niño Jesús, pues principalmente José y María, los pastores, los magos, Simeón, Elizabeth, Zacarías. Todos ellos tuvieron la dicha de ver al niño Jesús. Vaya privilegio. Imagínense ver a aquel niñito cuando era pequeño. Y otra cosa que vemos, vean otra vez en Lucas, en Lucas capítulo 2, como dice el versículo 14, gloria a Dios en las alturas. Da a entender gloria a Dios en las alturas donde Él mora, en lo altísimo. Literalmente quiere decir en lo altísimo. Hay hombres en este mundo que están muy en alto, pero Dios está mucho más alto, está en lo altísimo. Y vean, ¿quién está diciendo esto? Los ángeles. Vean, los ángeles son seres poderosos, son seres inteligentes. Los ángeles están muy por encima de los hombres. Pero aunque ellos saben que están muy por encima de los hombres, reconocen que están muy por debajo del Altísimo. O sea, también para los ángeles Dios está muy, muy en alto. Los ángeles también son criaturas, al igual que nosotros. Los ángeles se gozan en alabar a Dios, en servir a Dios. Lo hacen con prontitud, lo hacen con alegría. Y qué tremendo que el hombre orgulloso se niega a doblar su rodilla ante Él. Los hombres que somos inferiores a los ángeles, somos más orgullosos. Si Dios está muy por encima de los ángeles, imagínense cómo estará por encima de los hombres. ¿Cuántos hombres cuando oran como dándole órdenes a Dios?
Una vez escuché yo un predicador panameño que fue a evangelizar ahí en la vecindad donde nosotros vivíamos, y ahí dio una predicación y estábamos ahí como 12, 14 personas, ya ni me acuerdo. Y ya cuando terminó de predicar, invitó a la gente a aceptar a Cristo, y ya después de que pasaron unos ahí a aceptar a Cristo, supuestamente, ¿qué creen? Hizo una oración, ¿y qué creen que dijo? Señor, dice, yo te ruego que apuntes los nombres de estos que han aceptado a Cristo como su Salvador. Apunta los nombres, dice. ¿Cómo ven? Ya me imagino a Dios agarrando la pluma y poniéndose a escribir, ¿no? Él dijo, te ruego, pero no. Dios no recibe órdenes, de nadie recibe órdenes. Si nosotros oramos, le pedimos las cosas con humildad, en el nombre de Cristo, Señor, si tú quieres, si es tu voluntad. Somos criaturas, Él está muy, muy en alto y nosotros estamos muy abajo. Dios no está para servirnos a nosotros, Dios no recibe órdenes. Nosotros somos los que estamos para recibir órdenes. ¿Cuánta distancia hay entre un Dios tan grande como el que tenemos y nosotros? Es increíble que siendo Dios tan grande, esté al tanto de nuestras oraciones. Es increíble eso. Dios está al tanto de todo lo que nos acontece. Si estamos en aflicción, si estamos en problemas, en una crisis, Él toma nota, Él está observando. Pero Él está en los cielos y nosotros estamos en la tierra. El nacimiento de Jesús tomó en cuenta el beneficio de los hombres. O sea, Cristo vino para beneficio de los hombres. Pero vean que primero se menciona a Dios, dice, gloria a Dios en las alturas. Y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Primero Dios. Y luego los hombres. Y el orden nunca debe ser invertido. Si tú quieres, Señor, haré esto, si me lo permites. Y si no, está bien lo que tú quieras. Me gustaría hacer esto, pero si tú no estás de acuerdo, tú simplemente dímelo y no lo haré. Dios está muy por encima de nosotros, muy por encima de toda su creación. No se mezcla con la creación como piensan los panteístas. Los ángeles, siendo más poderosos que los hombres, no aceptaron adoración de nadie. Los apóstoles tampoco aceptaron adoración de nadie, pero Cristo sí. Dicen los necios testigos de Jehová, no hay ningún versículo que diga que Cristo es Dios. Pues ¿cuál Biblia tienen? Sí, no hay ningún versículo donde Cristo dijo, miren, yo soy Dios. Pero con todo lo que dijo e hizo, no cabe duda. Está implícita la idea. Cristo aceptó la adoración, que no aceptaron ni los ángeles ni los apóstoles. Otra cosa que vemos también en nuestro párrafo es la soberanía, porque dice, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. ¿Por qué Dios tuvo buena voluntad para con los hombres? Porque quiso. Porque éramos hombres que merecíamos la muerte, pero Él tuvo buena voluntad para con nosotros en su soberanía. Algunos traducen, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz para los hombres de buena voluntad, es lo que dice la Biblia católica. Para los hombres de buena voluntad, no. La buena voluntad no es la de los hombres, la buena voluntad es la de Dios. Si Cristo hubiera venido para los hombres de buena voluntad, pues entonces no hubiera venido por ninguno. Los ángeles aquí no se están gloriando en la buena voluntad del hombre. El hombre no tiene buena voluntad. Cristo no vino a buscar hombres de buena voluntad. Cristo no vino a llamar a justos.
Cristo vino a llamar a pecadores. El problema, como dije hace rato, es que los hombres reconozcan serlo. Muchos no se arrepienten de sus pecados porque no creen ser suficientemente pecadores. Pensarán en el fondo que tienen que pecar más para sentirse mal y así poder derramar lágrimas. Entonces, ¿tienes que derramar lágrimas para pedirle que Dios te arrepienta, que Dios te perdone? O sea, ¿Dios no perdona a una persona que no derrama lágrimas? Deberíamos derramarlas, deberíamos de llorar por nuestros pecados. Pero si tú no puedes llorar por tus pecados y entiendes que eres pecador, pues con eso basta. Aunque no llores, pídele a Dios que te perdone. En Alcohólicos Anónimos hay personas que llegan ahí que no creen ser suficientemente alcohólicos. O sea, tienen dudas de ser alcohólicos. Así como vienen algunos aquí y tienen dudas acerca de si son pecadores. ¿Y qué creen que les dicen los jefes, los jerarcas de AA? Les dicen, ¿sabes qué? Esas dudas que tienes nacen de que todavía no tocas fondo. Mira, dice, ve y emborráchate hasta lo más que puedas, dice. Ya cuando pierdas tu trabajo, ya cuando pierdas la familia, ya cuando te quedes tirado en la calle, entonces sí, ven, Alcohólicos Anónimos. Entonces tenemos que tocar fondo, tenemos que llegar a ser de los peores pecadores para poderle pedir perdón a Dios. Cristo murió por pecadores de los peores, por pecadores de los medianos y por pecadores de los que empiezan su carrera de pecado. Todos somos pecadores. Todos necesitamos un Salvador. No necesitas pecar tanto para arrepentirte. Ya con lo que pecaste es más que suficiente. Ya para qué pecas más. Arrepiéntete y ya. Vean cómo dice el versículo 10. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo. Bien, hubiera sido para todo el pueblo, pero pues no, la mayoría no creyó en Cristo. El gran gozo lo tuvo el pueblo escogido, los del remanente, los verdaderos creyentes. Pero ¿cuántos supieron que Cristo nació y no les importó? ¿Cuántos estaban involucrados en el crimen? ¿Cuántos fueron culpables de su crucifixión? La mayoría de la gente del pueblo se opuso. Solo muy pocos siguieron a Cristo. Dios obró en estos pastores, Dios obró en estos magos. Dios hizo que lo buscaran. Dios guió en su soberanía aquella estrella para que guiara a los magos. En su soberanía. No es porque aquellos magos fueran mejores que otros y esos pastores tampoco eran mejores que otros. Dios obró en el corazón de esos magos y de esos pastores para que le buscaran. Así como Pablo pudo ver ahí cuando fue a Filipos, pudo ver que Dios abrió el corazón de Lidia para que estuviera atenta a lo que Pablo decía. Dios abrió el corazón de Lidia en su soberanía, no abrió el corazón de las otras personas que estaban ahí. ¿Por qué muchos escuchan el Evangelio y no son salvos? Porque Dios no abre su corazón. Pero no te excuses en eso, porque si tu corazón está duro, no le eches la culpa a Dios. No le vas a decir a Dios, Dios, si tú no has abierto mi corazón como abriste el corazón de Lidia, es que tú no has querido, entonces tu culpa, no la mía. Dios pudo hacer que el resplandor de aquella estrella brillara para todos, que todos los pastores de Israel fueran salvos. Dios pudo hacer que todos los judíos fueran salvos, si hubiera querido. Dios pudiera salvar a todo el mundo si quisiera, pero no lo hará. Dios tuvo buena voluntad para estos magos, para estos pastores.
¿Pero por qué se complació en ellos? Dios no debiera complacerse en nadie. Dios no debiera tener buena voluntad para nadie. Todos lo hemos ofendido, todos merecemos el castigo. Dios es soberano en la salvación de los hombres. Dios salva al que quiere. Toda la salvación desde el principio hasta el fin es de Dios. Dios manifestó su gloria en el nacimiento de Cristo. Como la busca en todo lo que hace. Dios busca su gloria en todo lo que hace. En todo. Hay un terremoto, Dios busca su gloria. Hay una inundación y mueren muchos. ¿Qué busca Dios en eso? Su gloria. Cuando una persona se salva, ¿qué busca Dios? Su gloria. Si evangelizamos y predicamos todo lo que hacemos, ¿por qué debemos hacerlo? Para su gloria. ¿Es malo que Dios busque su gloria? Tiene que hacerlo. Si es nuestra meta, ¿no va a ser la de Él? Es la meta suprema para el creyente, buscar la gloria de Dios. ¿Dios va a buscar una meta inferior? Ni modo que busque la nuestra. Esa sería una meta inferior. No, Él busca la suya. Él busca su gloria porque Él es Dios, nosotros no lo somos. Nosotros creemos, nosotros que somos padres, creemos que nuestros hijos deben obedecernos. Nuestros hijos deben obedecernos. Algún hijo dirá, no papá, tú debes obedecerme a mí. Tal vez eso les gustaría, pero no. Los padres no estamos para obedecer a nuestros hijos. Es al revés. El nacimiento de Jesús traería paz a los enemistados. Dice, en la tierra buena, en la tierra paz, vean. Así estábamos nosotros, enemistados, éramos enemigos. Pero solo unos pocos recibieron esa paz. Cristo, el gran pacificador, lo mataron porque no les gustó el mensaje que les trajo. Y por lo tanto, como no le reciben, no pueden tener ese gran gozo del que habla el versículo 10. Solamente los que reciben a Cristo con fe tienen estas bendiciones. ¿Cuántas bendiciones de recibir a Cristo? ¿Cuántas bendiciones tuvieron estos pastores, estos magos? Vean ustedes un texto que está en el Salmo 2. Vean cómo dice al final del Salmo 2, en el versículo 12. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino. Hay otra traducción, la versión antigua, ¿saben cómo dice? Besad al Hijo. No dice honrad, dice besad al Hijo para que no se enoje. Pero vean cómo dice. ¿Por qué dice eso? Vamos a ver esa traducción, besad al Hijo. Era una costumbre musulmana, una costumbre árabe, y lo es todavía, de que al recibir a un visitante le dan un beso en la mejilla. Es como nosotros saludamos a una persona para darle la bienvenida. Ellos le dan un beso. Entonces dice aquí, besad al Hijo, para que no se enoje. O sea, denle el recibimiento que Él se merece. Si tú no recibes a un invitado con beso, entonces das a entender que te cae mal, que no querías que viniera. Pero si estás contento con que vino, tienes que darle un beso. Entonces dice, besad al Hijo para que no se enoje. Denle la recepción que se merece. Pero ven, ese niñito Jesús, pues está en el pesebre, pues un niñito. Los niñitos, ustedes les hacen un cariñito, pues se ríe. Los niñitos se ríen. Pero ve, dice, besad al Hijo para que no se enoje. Los primeros versículos de este salmo hablan de la actitud de los fariseos para con Cristo. No lo recibieron, no lo besaron.
Creyeron que era un intruso, un impostor, un mentiroso, un blasfemo. No lo recibieron, no lo besaron, y Dios se enojó con ellos y los abandonó. Ponen al niño Dios en las posadas en una charola, y la costumbre católica es que te ponen la charola enfrente, le das un beso al niño y tomas tus colaciones. Ahí están las colaciones alrededor del niño. No hay beso, no hay colaciones. No recibes al niño Dios, no hay bendiciones. No recibes al niño Dios, ese niño se enoja. Quieres que Dios te bendiga. Quieres tener paz. Quieres tener gozo. Pero no le recibes. Sin Cristo no hay feliz Navidad. Puedes tener rompope, sidra, alcohol, música, piñatas. Pero si no tienes a Cristo no tienes feliz Navidad. Te gozas en el alcohol que te tomas, en el baile, pero no tienes feliz Navidad. El alcohol no hace feliz la Navidad de nadie. Están contentos porque tienen la botella y están cantando y bailando, pero ¿cómo amanecen el día siguiente? Bien crudos y con el problema, porque se endrogaron para comprar las botellas. Pobre gente que se goza en eso, pero no pueden gozarse en Cristo. Hay un sermón de Spurgeon donde dice, no me invites a tu fiesta. Dice, yo tengo una fiesta en casa. Yo tengo mi propia fiesta particular con Cristo. Yo me gozo con Cristo. Yo no necesito estar en una fiesta para estar contento. Pobre gente que necesitan una fiesta para estar contentos. Por eso les gusta la Navidad. Por eso les gustan las posadas. Pero Cristo no nació para ellos. No reciben al Hijo, no tienen bendiciones. Las verdaderas bendiciones. No tienen colaciones porque no besan al Hijo. Estos pastores eran pobres, eran incultos, pero tenían a Cristo. Tenían feliz Navidad. Ponen al niño en la charola, lo ponen ahí con un vestidito para que no se vea desnudo. Pero lo vistieron. No se puede vestir solo. Es el niño Dios, pero no se puede vestir solo. ¿Cómo Dios condena la idolatría? Qué necios son de adorar un muñeco de yeso que no se puede vestir solo. Celebran el nacimiento de uno que no está con ellos. Cantan sus letanías, cantan sus posadas, ponen su arbolito, pero no tienen el aguinaldo de Dios. No tienen las bendiciones de Dios. Dan brindis aquí, dan un brindis aquí, dan un abrazo por allá, pero a Cristo no lo reciben. Y si les hablas de Cristo se enojan. Llenan su vientre de comida, pero su corazón está vacío. Imagínense que cuando están celebrando una posada y que están todos contentos ahí echándose su cerveza, se les apareciera Cristo. Imagínense que se les apareciera Cristo y que agarrara un látigo y los empezara ahí a echar fuera a todos. Les daba un infarto. Les pasan la charola con el niño encima y le dan un beso al niño con los mismos labios que besaron a su amante y que besaron su tequila, tomaron su tequila o fumaron su marihuana. Con esos mismos labios besan al Hijo. Les gusta la posada, les gusta la Navidad, pero al Hijo no lo besan. Ay de ellos cuando se encienda un poco su ira. Ese niño se enoja. El que se enoja y se enfurece es el Hijo. Dice, honrad al Hijo para que no se enoje. No dice, para que no se enoje el Padre. No, el que se enoja es el Hijo. Sin beso no hay bendiciones. Sin recepción no hay bendiciones. Si no recibes a Cristo como lo que Él es, si no te humillas ante Él, no tendrás bendiciones. El gozo y la paz les pertenecen a los que confían en Cristo para salvación. Tú nunca te podrás salvar a ti mismo. Sin Cristo no hay paz, sin Cristo no hay gozo, sin Cristo no hay felicidad. En las manos de Cristo está nuestro destino.
En las manos de Cristo está nuestro destino eterno. De aquel niñito que un día vino a nacer. Es increíble que un Dios tan grande haya venido a visitar este mundo, el mismo mundo que Él creó. Las malas noticias de la Navidad vino porque sabía que estábamos mal. Al venir al mundo nos hace entender que si no hubiera venido, ¿en dónde hubiéramos terminado? Contra el pecado tú no puedes. Contra el pecado nunca podrás. Nadie puede contra el pecado. El único que pudo fue Cristo. Por eso vino. Cristo vino a resolver el gran problema. Tu problema no es que no ganes más. Tu problema no es que no vayas a recibir un aguinaldo. Tu problema no es que Morena no te dé un apoyo cada 2 meses. Tu problema es que no tienes a Cristo. Gracias te damos, Padre, por tu palabra. Gracias porque enviaste un día a tu Hijo amado a venir a este mundo a nacer. Porque has abierto nuestros ojos para conocerle. Oh Dios, ensancha nuestros afectos por Él, para que le amemos más y más, bien que lo merece. Gracias por tu palabra, que no vuelva vacía. En el nombre de Cristo. Amén.